Es una serie de espacios que abrimos con la sala podcast. De hecho, hace poquito estamos de aniversario, porque la semana pasada cumplimos un año con la sala ya al aire. Entonces, pues bueno, a medida de que se presenta pues épocas electorales acá en Colombia, primera vuelta, nos encontramos con un resultado en donde pues dos de los candidatos más votados se van para segunda vuelta, que ya es ahorita este domingo, y se abre una incógnita en torno a quién estamos escogiendo, o sí, qué mandatario queremos para los próximos 4 años en el país, ¿sí? Entonces, hay una continuidad del gobierno actual, gobierno de izquierda, como pues para ponerle un nombre, por así decirlo, que es el de Gustavo Petro, que es el mandatario que sale ahorita, y su continuidad es Iván Cepeda. Y está por el otro lado el candidato de la ultraderecha, que es Abelardo de las Priella, que es este candidato que se ha presentado de manera bastante extraordinaria, diría yo, porque ha sido fuera de lo común, un candidato que nunca ha estado relacionado con temas políticos, que nunca ha estado en la política, para no ser redundante, y que no sabemos realmente cómo, qué es lo que proponen, cuáles son, no hay debates en torno a nada, no ha presentado un plan de gobierno sólido, y también como que muestra cierta desinformación o cierta, como si no estuviera ubicado en el panorama país. Estuve ahí, Entonces, estuve ahí. exacto. Entonces, hacemos estos espacios, tenemos diferentes invitados que nos hablan en torno a temas educativos, en torno a temas sociales, en torno a temas jurídicos, que también han surgido pues bastantes cosas respecto a ello. Y pues yo dije, ¿por qué no hacer un espacio en donde se hable a nivel Latinoamérica? Obviamente pues ya esto es un espacio internacional, me siento muy afortunada de ello, pero es como el hecho de, en Argentina está pasando, en Bolivia está pasando, en Perú posiblemente vaya a pasar, o sea, toda Latinoamérica está volviendo a la ultraderecha. Y no es solo que vuelva a la ultraderecha, sino que trae consigo volver pues, a estos gobiernos amparados por la ultraderecha. Y Sí, sí, es, la verdad que América Latina está como hace pongamos unos 10 años más o menos, como en esta encrucijada en la que no termina de definir hacia dónde quiere ir. Se hace difícil pensar en eras, ¿viste? Como que no podés sostener durante 10 años un gobierno de la misma ideología. Da esas sensaciones en la última década y en mi experiencia como argentina, después de Milei, empezamos a sentir que está para cualquiera, ¿viste? Eh, Íbamos creyendo que no se iba a dar en Argentina porque nos consideramos un país con una cultura electoral muy grande y bueno, creíamos que ese colchón institucional que estaba funcionando por inercias, bueno, iba a sostenernos frente a esto, ¿no? A la nueva derecha que viene como outsider, no, rechazando los partidos políticos tradicionales, todo eso, que en Argentina nos pareció una locura porque tenemos una larga trayectoria de partidos políticos tradicionales, entonces creíamos que no iba a poder, o sea, creíamos que el aparato, como le llamamos, iba a poder neutralizarlo, por decirlo así, o bueno, que se iba a disolver en la experiencia democrática la intención de mi ley, y bueno, eso no ocurrió, ocurrió todo lo contrario. sí, total. Y entonces volvemos un poquito acá y es que, claro, el modelo o lo que más ha sonado del impacto ha sido Milei. O sea, nosotros y ahorita es un hecho que Abelardo de las Preyes, el candidato de la ultraderecha, él es fanático acérrimo de Milei Ah, y él sí, sí, dice sí. que él es una estrella y que él, o sea, él es un seguidor acérrimo de Milei, de su gobierno, de sus posturas y demás. De hecho, ha hablado mucho de implementar muchas cosas de las que está implementando Milei en Argentina. Entonces, de ahí surge este espacio y es como, bueno,
Una cosa es lo que digamos los colombianos y lo que leemos en medios argentinos, en medios internacionales, etcétera, etcétera. Otra cosa es que te lo cuente ya una persona que está Sí. viviendo en torno a ello. Entonces yo dije, pues hagámoslo realidad. Afortunadamente pues pudimos coincidir, pero se los juro que a todos los que nos escuchan y a los que se conectan, esto ha sido un espacio guerreado. O sea, ha Sí, sido un sí, sí, sí. espacio La en verdad que serio lo de dimos todo para estar planear. acá y se tenía que dar, así que Sí, estamos acá. total, ha sido un espacio de planear, de en serio de decir, de crear una conciencia, de buscar, de Antonella también dedicar su tiempo, su espacio, pues estamos a 2 horas de diferencia, entonces, bueno, bienvenida de nuevo. Antonella, empecemos desde el inicio, valga la redundancia, cuéntanos un poco de ti, preséntate y pues nada, sí, danos una breve introducción de ti, por favor. Bueno, yo soy Antonella, soy licenciada en Trabajo Social. Me interesan mucho los temas de comunicación y sociedad, en particular cómo se mueven los grupos, las masas, es algo que me interesa mucho y vivimos en la última década grandes cambios, me parece, que se pueden analizar a niveles regionales y a niveles locales y que fueron transformando nuestras sociedades y últimamente estoy muy interesada en eso, en cómo fueron cambiando las masas, si es que van cambiando, cómo, qué tendencias se van acentuando, cuáles van quedando en el pasado. Tengo 32 años y bueno, siento que el mundo ha cambiado mucho desde que tenía 20 y no me parece tanto tiempo para tantas transformaciones. Y bueno, eso me mantiene como muy curiosa en cuanto a los procesos que estamos viviendo. Del 2000 para acá, si querés, podemos decirle. Y bueno, me dedico un poco, me dedico al marketing también. Bueno, en Argentina estamos viviendo una crisis laboral un poco grande, así que muchos de los que venimos de las ciencias sociales fuimos virando a otros oficios porque, bueno, la cuestión está en sobrevivir hoy por hoy. Todo lo que es cuestión pública está bastante vapuleado. Volviendo al tema Milei quizás. Así que nada, eso, en extremo interés por la política, por los grupos, por las sociedades y por las cosas que hacen a lo popular también. Es interesante ver cómo se van construyendo en relación a esto de las nuevas derechas y que son mayoritarias, también como fueron anclándose en lo que por lo menos en Argentina se consideraba el ser popular y de repente ciertos valores de derecha empezaron a ser como de las masas también. Así que ando muy intrigada con eso y eso es lo que ando investigando. No, y qué interesante es ese ejercicio, y más, bueno, ahorita que se vive, pero qué interesante es que tengas presente eso y que pues investigues y estés un poco empapada en ello y te interese, porque pues estamos en una sociedad y en un mundo donde constantemente nos bardean de mil y una información, de mil y un cosas, y lo que quieren es separarnos, ¿no? Ya no quieren que seamos unos seres pensantes, sino que simplemente repitamos información, repitamos discursos, repitamos trends, repitamos pues todo lo que se nos aparece por redes sociales. Entonces, qué importante, yo siento que también ese es un ejercicio muy valioso de resistencia, de decir como, bueno, qué es lo que está pasando, hay que indagar, hay que investigar, hay que unirse a estos espacios y realmente es muy valioso para pues toda la información y polarización que se vive hoy en día y que estamos viviendo especialmente acá en Latinoamérica con todas estas llegadas y con todas estas nuevas repercusiones y apariciones de estos postulados y de estos ideales. ¿Cuándo sientes tú que empieza Argentina a involucrarse y a girar a esta nueva decisión que es mi ley, que sin embargo sigue siendo bruta, ¿no? Siento yo. Pero Sí, bueno, sí, sí. ¿cómo lo ves tú? Eh, bueno, la verdad que en Argentina venimos desde las ciencias sociales hace bastante tratando de entender qué trajo a Milei porque se dio una dicotomía ahí, de repente todos los que estábamos tratando de analizar lo que pasaba en la superestructura, teníamos una idea, era esta que te decía, bueno, Milei o cualquier outsider no va a poder con la estructura de partidos tradicionales de Argentina, con el Estado en Argentina, porque es muy fuerte el vínculo entre la sociedad y su Estado y sus partidos políticos. Era lo que creíamos, los electores no lo creían así, entonces se dio que el fenómeno de Milei fue muy poco anticipado en Argentina. Hoy tienen mucho estatus aquellos que en aquel momento se animaban a decir nos parece que Milei puede llegar a ganarse la voz de las masas, ¿no? Puede ganarse la voluntad popular. Entonces, en aquel momento no lo terminábamos de entender. Hoy, no, con el correr del tiempo empezamos a pensar
qué cosas nos habían traído a Milei. Algunas tienen que ver con la idiosincrasia argentina, pero la gran mayoría creo que tienen que ver con esto que vos estabas diciendo, de cómo la región está atravesando determinados movimientos. Una de las cosas más importantes que trajo a Milei, y creo que es sostenido en América Latina, es la crisis de representación. Hoy nuestros representantes políticos están completamente deslegitimados, o muy, muy, muy deslegitimados, no quiero decir completamente, pero se empezó a dar un desgaste. Ocurrió que en Argentina tuvimos desde el 2015 para acá a Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Milei, 4 presidentes seguidos. Teníamos una tendencia a la reelección en general, estábamos más acostumbrados, veníamos de un gobierno de 8 años de Cristina, bueno, un proceso kirchnerista mucho más grande, y de repente pasamos a saltear entre partidos políticos muy sostenidos, porque se fue Cristina del peronismo, vino Macri con una derecha que estaba más apoyada en la derecha tradicional, que en Argentina ha tenido más o menos fuerza o se ha aliado con determinados actores, pero que siempre estuvo ahí y que de repente en el PRO, a partir del 2014 por ahí, empezaba a tener de vuelta una voz institucional legítima. Macri gana en el 2015, eso se sostiene durante 4 años y de repente vuelve el peronismo con una opción nueva, con una autoridad política de Cristina un poco más desgastada que la obliga a formar parte de ese gobierno como vicepresidenta, buscando ampliar las bases electorales que ella tiene, que son muy fuertes, pero con Cristina solo no alcanza. Entonces se arma una alianza que termina saliendo bastante mal, en la cual un sector que es más afín a Cristina hace fuerza en sus intereses y hay otro sector que hace fuerza en otro, no se puede gestionar un liderazgo claro y empieza a ocurrir un desgaste también de aquella promesa que hace retornar al peronismo después de Macri, que era la de volver a un estado de bienestar que se recordaba de los primeros kirchnerismos. Entonces, desde el gobierno de Macri, desde el gobierno de Alberto Fernández, hay como en muy poco tiempo 2 grandes desilusiones con los 2 grandes partidos tradicionales de Argentina, o con las 2 grandes ideas de Argentina sobre cómo se tiene que gobernar el país, que son el campo nacional y popular, generalmente representado por el peronismo, y todo un sector de centro-derecha, que en Argentina se le diría gorila, que forma parte de otro tipo de gestión de gobierno. Entonces, cuando llega la opción de Milei aparece como una tercera vía que rechaza a ambas, porque Milei se apoya en la idea de la casta. Todas las estructuras políticas anteriores a él forman parte de una casta, la casta política, que es lo que tiene que ser combatido. Esa casta política que a través de la burocracia y de los impuestos oprime a los individuos, porque es muy interesante también, Milei en general no habla de las masas, sino de los individuos. Entonces creo que esa crisis de representación y esa desilusión concreta, porque en Argentina la crisis de representación tuvo una concreción, que fueron estos 2 gobiernos que fueron consecutivos y que generaron mucho malestar con ambos polos, digamos, de la ideología en Argentina, y eso le abre la puerta a Milei como una tercera vía. Después está la parte de analizar por qué la tercera vía viene de la derecha, de la nueva derecha mediática, ¿no? Que ahí es donde son otras preguntas que tenemos que hacernos, pero eso es lo que particularmente en Argentina nos trajo hacia Milei, un desgaste de nuestras autoridades políticas, de todo el espectro de la política, no solamente de uno, y un desgaste económico muy alto. Argentina sufrió durante 2015, 2018, 2023, era una montaña rusa inflacionaria, era muy difícil vivir, vivíamos con un nivel de ansiedad muy grande en torno a eso. La inflación es uno de los principales problemas de la Argentina, de las demandas de la clase media argentina, es uno de los grandes ordenadores de la política, del discurso político en Argentina. ¿Cuál es tu opinión o cómo deberías resolverlo, cómo lo resolverías? Es uno de los grandes, hechos de una plataforma política. Así que todo esa montaña rusa de emociones nos termina llevando a un candidato que era nuevo, no había estado con nadie, que los rechazaba a todos y que traía soluciones drásticas. Eso fue la primera interpretación. No, durísimo, durísimo Sí. porque, claro, tú dices, de pronto de ese rechazo de estos 2 gobiernos que ya venían pues posicionándose y demás, y que ya llevaban su tiempo también peleándose pues ese pedacito de poder,
nace de una respuesta. Yo trato de ponerlo un poquito acá en territorio colombiano, como así como a ver qué podemos comparar, y veo que, listo, Milei también no estaba muy relacionado con este gran ente político, ¿no? No, Al menos no. estas dos salas políticas que manejaban o siguen manejando de alguna otra manera, pues Argentina. Eso pasa con Abelardo de la Espriella, con el candidato de la ultraderecha. Es un tipo, lo que te decía al principio, que no ha hecho política nunca en su vida. De hecho, fue sorprendente porque en el panorama de las encuestas se decía, o sea, se empezó con que, listo, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, iba a quedar de primero, pero que de segunda probablemente quedaba una candidata también de la derecha que se llama Paloma. Y Más tradicional. Sí, Paloma lleva años trabajando en el poder, o sea, es una mujer con recorrido y de paso tenía el aval de uno de los expresidentes más conmemorativos que tenemos acá en el país, que es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ella tenía de alguna otra manera todo para llegar a esa competencia de segunda vuelta. Paloma no llega a segunda vuelta y de la nada Abelardo de la Espriella genera, no sé, o sea, no sé qué tipo de conexión ha generado en la ciudadanía colombiana que se ha visto amparada en él. Una de las quejas más recientes que se tenía con este candidato y es que su gobierno, su plan de gobierno consta de 3 páginas. Ya ahorita no es tan así porque pues le metieron como parla y eso, pero uno decía, un país tan amplio y tan, en serio tan amplio como Colombia, ¿cómo es posible que tú tengas, o sea, la desconexión, ¿sabes? Son candidatos que uno dice están totalmente desconectados, no solo por su plan de gobierno, sino por lo que dice, por lo que dijo en antiguas entrevistas, por cómo se comunica, sí, como el relacionamiento, un relacionamiento me llamó mucho la atención lo que dijiste de que Milei habla mucho como individuo y no en Sí. colectivo, no en masas. Sí. No solo como individuo, sino que sumo a esto que vos estás diciendo, de que a veces parece que el candidato no tiene toda la expertise, que no solo como individuo, sino que a través de demandas concretas. Por ejemplo, en Argentina la inflación, él es economista, Milei es economista, de hecho era un trabajador de Corporación América, una corporación muy importante de Argentina, y se fue convirtiendo en panelista y hablaba de economía, y tenía soluciones drásticas adheridas a su ideología económica. Entonces, empieza a hacerse un prestigio entre las masas hablando de economía. Todo eso al Círculo Rojo de Argentina, a los partidos tradicionales, a los grandes empresarios, les pasó por al lado porque ellos estaban construyendo otro tipo de candidaturas, las candidaturas de la política tradicional, como puede ser Paloma en Colombia. En Argentina, si hablabas con cualquiera de nosotros en febrero del 2023, te íbamos a decir que el gran candidato a ser el próximo presidente de Argentina no era el candidato del peronismo, porque el peronismo estaba muy desgastado, que eso es algo que ahora quiero retomar en relación a qué nos trajo a Milei, sino que fue Horacio Rodríguez Larreta, que era candidato por el PRO, por, como decís vos, la derecha tradicional. Imaginábamos que Argentina iba a virar, que el voto iba a ser pendular, que iba a ir hacia la derecha muy probablemente, pero hacia el candidato más matizado de la derecha, digamos, una derecha que aspiraba a ser una derecha obamista, por decirlo así, una derecha democrática. Esa es mi perrita, perdón. No, no te preocupes. Y entonces, cuando llegamos a las elecciones, el malestar económico fue tanto, que... Ay, perdón, estaba contenta, ya se va a callar. El malestar económico fue tanto que las candidaturas que eran matizadas de centro se fueron desgastando. Y el candidato que todos creíamos que iba a ser el presidente se terminó yendo en agosto, en las PASO, porque Argentina tiene primarias por partido abiertas. Todos votamos en agosto, todos los candidatos de todas las listas. Y ahí se van definiendo los candidatos finales que van a la elección general de octubre. Entonces, se fueron filtrando los candidatos que eran de centro, inclusive de centro-derecha, y en un tramo de 7 meses la política se fue derechizando, el discurso político. Evidentemente, entre las masas, el discurso de Milei había entrado completamente. Hay un caso muy concreto, que es que en la elección en el pueblo de San Antonio de los Cobres, en Jujuy, si no me equivoco, es un lugar muy lejos, muy arriba, un pueblito muy olvidado, donde sacó el 100% de los votos.
un candidato sin estructura política, sin ningún candidato, ningún partido, ninguna localidad, generaba votos en el último lugar de la quebrada de Humahuaca. Y esto fue así. ¿Por qué? Porque él se hizo muy fuerte hablando el lenguaje de las redes sociales, que la política tradicional venía como un poco atrasada. La izquierda, de hecho, quizás todavía está un poco atrasada en lo que es comunicación digital. Milei se hizo muy fuerte ahí a través de una demanda individualista. Me pregunto si el candidato en Colombia no busca hablar también, no sé, de seguridad o como que se enfoca Sí, en total, demandas más que en plataformas, digamos, como que sí, tratar de total. solventar esa necesidad del electorado de resolver algo que lo angustia y se hacen fuertes ahí este tipo de candidatos. Sí, de paso también se pelea con un tema muy específico y es que la gente, cierto grupo de gente está muy en desacuerdo con las políticas de Gustavo Petro, el presidente saliente. Entonces también es un voto que generan en torno a ese malestar, ¿sabes? Lo cual se ha criticado y se ha generado el debate estas últimas semanas de cómo de una cosa es obviamente pues el gobierno de saliente y otra es el que va a entrar. Y otra cosa que también tú tocas ahí, que traigo a coalición acá en Colombia, y es que Abelardo de las Prillas se ha usado un mecanismo de tema digital muy fuerte. Se ha representado muy fuerte, muy de difusión, muy de IA, muy de todo esto que es verdad. Todavía la izquierda, en general, yo creo que en Latinoamérica, me atrevería a decir, le falta todavía entrar en ese mundo digital y conectar un poco más con estas audiencias que están poniendo los temas sobre la mesa, Sí, que son sí. los que están poniendo eso. En Argentina fue muy, muy marcado porque Milei se hace fuerte, en televisión ya estaba, pero Milei se hace fuerte en pandemia, cuando estábamos todos, bueno, encerrados. En Argentina estuvimos bastante tiempo y en dos etapas, y fue importante también porque uno de los grandes pilares del electorado de Milei de aquel momento fueron la población joven. En Argentina, en el 2010, 2011, la juventud era más de filo peronista. El kirchnerismo tenía mucho voto joven. En aquel momento se hizo un cambio en la ley electoral y los jóvenes en Argentina votan a partir de los 16 años. No Chiquitos. obligatoriamente, sí, voluntariamente se puede votar a partir de los 16 años. Una política electoral que es democrática y que es válida y que es valiosa, pero que también en aquel momento el gobierno creía quizá que ese sector iba a ser siempre afín. Cuestión que no, cuestión que en esta elección de Milei el voto joven fue definitivo, también la manera en la que los jóvenes explicaron en sus casas quién era Milei, lo defendieron, los jóvenes lo defendían frente a los miedos tradicionales que podían tener los más grandes, ¿viste? O las cosas que resultaban llamativas de Milei, que a otros les generaban quizás como miedo de cómo se expresa y etcétera, y los jóvenes lo fueron defendiendo y lo fueron poniendo en la agenda de las mesas de las familias a través de su relación con las redes sociales, especialmente con el video en vertical, que fue como el gran canal con el que Milei giró por toda la Argentina, prácticamente, de hecho ya en campaña en 2023 no recorrió prácticamente la Argentina, entonces lo de él fue digital y fue muy importante la pandemia, porque una de las grandes rupturas que tuvo el peronismo con la juventud tuvo que ver con, bueno, primero el malestar económico, muy importante, segundo, hubo una idea de entre el último gobierno de Cristina, que termina en 2015, y el segundo gobierno cuando llega Alberto Fernández, en el medio estuvo el gobierno de Macri, donde mucha gente se empezó a generar como una idea de con Cristina estábamos mejor, ¿viste? Había como una idea general que fue muy valiosa para que Alberto Fernández fuera después presidente. Una idea que se decía de en Argentina votar a Alberto y a Cristina para volver al asado, como para volver a comerse un asado, como para volver a darse un gusto. Eso no terminó ocurriendo en el gobierno de Alberto Fernández, fue un gobierno completamente deslegitimado, en el que la pandemia jugó un rol central. El primero tuvo mucho apoyo en su gestión de la pandemia y luego empezó a tener muchas fricciones. Tomó el gobierno peronista una visión muy moral del cuidado y del distanciamiento, y eso generó una ruptura con los jóvenes que lo veían de alguna manera como un policía, ¿no? Por decirlo así. Entonces, algo que era clave del kirchnerismo anterior, que era esa sensación de rebeldía con la que nos encontrábamos, como que éramos rebeldes a pesar de ser gestión. Eso, esta juventud no lo encuentra en el gobierno en el último gobierno peronista, y sí quizás encuentra una idea más del rock y de la rebeldía en Milei, que decía vamos a quemar el Banco Central, los vamos a hacer mierda a todos.
una cosa más disruptiva, salgamos a romper ¿cómo era? El distanciamiento, vayamos a hacer una fiesta clandestina. Milei era la rebeldía y el peronismo no lo era, y eso generó una ruptura y a través del lenguaje de TikTok se volvió incluso más pop. Cada vez Milei era un ícono pop en Argentina y el peronismo cada vez más alejado, ¿viste? Como un partido tradicional, un poco avejentado, de jóvenes, como decimos acá, como de jóvenes de 40 años que somos nosotros, y que no estábamos claramente interpretando lo que estaba pasando en las masas. Y nos costó mucho darnos cuenta, casi que hasta los albores del balotaje todavía no entendíamos qué estaba pasando, porque ese balotaje era entre Milei y el peronismo, y dónde estaba Larreta, dónde estaban los partidos políticos, no lo entendíamos. Y creo que en ese sentido la pandemia y internet fueron claves, que por eso hacen sentir esto de que hay Mileis en todas las regiones, porque son cosas que se van compartiendo. Eso te iba a preguntar. Milei votó de alguna manera, demostró ciertos rasgos para lo que se venía si era presidente. Pues sí, como él fue diputado 2 años, en 2021 empezó su carrera política, fue diputado, no aportó mucho, la verdad, a la legislatura argentina, no es algo que hagan los diputados en general, no se caracterizan por aportar mucho a las leyes, ayudan mucho a esta bronca con la casta política. Y después, cuando él, en su plataforma de campaña, que no era inexistente, eran sus propios eslogan, eran dinamitar el Banco Central, eliminar todos los ministerios, cosas que después no terminó cumpliendo, pero sí llevó a cabo un ajuste importante a través de su elemento, la motosierra, viste, como simbólica de había que reajustar. De hecho, yo hice como un recuento un poco para esta charla de cómo fueron los años de gobierno de Milei, que son 2, y como también tratando de repasar, viste, qué pasó. Y la verdad es que en el 2024, que fue su primer año de gobierno, él tiene un año, podría decirse, bueno, porque a través de su lema "no hay plata", llevó a cabo un ajuste bastante grande que no se había hecho en muchos años en Argentina y generó el primer superávit después de casi 10 años. Y hubo un estancamiento de la inflación. Al momento en que Milei genera eso, genera con su elector y incluso con otros que no fueron sus electores, ya siendo presidente, genera como un nuevo contrato de confianza, donde estábamos tan demandantes de una política inflacionaria, una estabilidad inflacionaria, aunque sea por un tiempo, que estuvimos dispuestos a hacer un sacrificio. Y todo el 2024 fue como muy de ese pacto de sacrificio donde todo el mundo la pasaba mal, hubo una caída de salario y de consumo, pero no hubo prácticamente un clima como de malestar con Milei. Había un pacto entre el argentino y Milei de vos vas a mantener la inflación, nuestra gran demanda, nosotros estamos dispuestos a sacrificar consumo y salario. Fue el gran año del sacrificio en Argentina. Se hizo a conciencia, a mí lo analizamos todavía en Argentina, esa era ¿cómo estás? Y mal, pero no había una crítica al gobierno, había una idea sostenida de que lo estábamos haciendo todos juntos. Creo que eso fue muy valioso. Era una tarea de todos. Sí, sí. Ideas que uno creería que pueden solo responder a un gobierno quizás de izquierda, pero no, Argentina apoyó el ajuste de Milei en el 2024 muchísimo. No solo en el 2024, el año 2025 fue muy malo para Milei y sin embargo en las elecciones legislativas de octubre del 2025 ganó muy bien. La Argentina sostuvo la apuesta que hizo por Milei en 2023 y esto fue hace muy poquito y ahora ya estamos en 2026, sigue teniendo muchos problemas políticos, en particular ahora de corrupción, pero la gente sigue apostando a este contrato, cada vez más desgastado. A veces sentimos que lo va a llevar a la reelección, a veces sentimos que no, pero sigue apostando a este contrato. ¿Cuánto es el periodo presidencial de presidente en Argentina? 4. Se va el año que viene, Milei. Sí. Ah, ok, es que estaban preguntando. Gracias por preguntar. Ya saben que pues ahí en el chat pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios. En algún momento tuvimos 6 sin reelección y hubo una modificación en el 94 y ahora tenemos 4 con reelección y después puede ser presidente hasta 2 veces seguidas, no más. Resto, pero Sí. siempre se pueden reelegir. Anto, están tocando un tema re importante que yo quería tocarlo más adelante, pero pues aprovechando que la gente está ahí conectada. Ella, bueno, acá la persona que comenta dice que se habla mucho acá en Colombia
del tema de que en Argentina están consumiendo carne de burro y el tema de fracking en vaca muerta. Entonces, si puedes aportarnos un poquito en torno a ello, te lo agradecemos un montón. De nuevo, gracias Bien, por comentarnos de quiero esto. dejar en calma a nuestros vecinos, hermanos colombianos, no estamos comiendo carne de burro, son fake news de alguna manera, o un poco se generó esa narrativa en torno, por esto que te digo, de que como que la legitimidad de Milei empieza a ser discutida en su terreno, que es en redes. Entonces uno de los primeros chistes internacionales, Milei está fracasando, los argentinos comen carne de burro. La realidad es que no, sí hay una gran caída del consumo en Argentina, la gente come menos carne, la gente come menos, no solamente come menos, sino que estamos teniendo problemas de crediticios, la gente no está pagando sus deudas. Entonces, si bien hay mucho ajuste, no estamos comiendo carne de burro. Y en cuanto al fracking, en relación a cómo lo vienen llevando, la realidad es que no está muy desarrollado. Una de las grandes promesas de Massa era desarrollarlo y explotarlo. Milei lo tiene ahí, pero no es que acá estamos como viendo no sé, los beneficios. Sí, entendemos que quizá el gobierno de Milei es más abierto a, bueno, a eso, a la contaminación o al saqueo de ciertos recursos naturales, pero en Argentina está el debate también de cuántas cosas necesitamos para crecer, como que hay un debate social que creo que lo benefició incluso a Milei, de que estamos abiertos a sacrificar incluso recursos naturales en pos de crecer, porque hace mucho que Argentina no crece. Bueno, ¿y cómo se juega esa visión? Porque es que es eso, ¿no? Como, listo, estamos dispuestos a esto, pero tenemos que ajustarnos y tenemos que sacrificar esto y tenemos que dar estos recursos naturales en caso de explotación. Como, y tenemos que no pagar deudas y tenemos que dejar de comer de pronto Sí. esto y aquello. O sea, ¿cómo vale la pena ese sacrificio? Y esa es la gran disyuntiva hoy de la Argentina que está ahí. Mira, yo creo que hay dos cosas que son como regionales y que creo que aplican. Creo que el voto, no estoy tan de acuerdo con que estemos mirando hacia la derecha, sino que creo que atravesamos una década, quizás vamos para las 2 décadas, de voto pendular movido por el castigo. Entonces, creo que eso lo ayuda a Milei. El desgaste es concreto. Hoy, Argentina, ¿cómo está hoy? Por ejemplo, no sé, a ver cómo te puedo decir. Bueno, hay mucha corrupción, primero mucho debate sobre corrupción. El año pasado empezó con esto de Libra, pero eso fue un mega escándalo internacional en el cual el presidente de Argentina promocionó una criptomoneda que luego, Sí. bueno, era más parecida a una estafa que una criptomoneda, y después la borró, y todo el debate sobre qué es lo que puede o no hacer. Ese escándalo lo arrastra todavía el presidente Milei. Creo que lo dejó bastante malherido, incluso ahora uno de sus asesores más cercanos, el vocero presidencial, jefe de gabinete de ministros, está envuelto en un mega escándalo de corrupción en el cual tiene mucho dinero, muchos dólares en efectivo. Se fueron descubriendo maneras medio bizarras en las cuales lo fue utilizando, pero el gran debate sobre de dónde viene ese dinero parecería indicar que está relacionado a aquel escándalo de Libra. Entonces Milei viene muy golpeado en lo que es la corrupción, que genera uno de los primeros choques con aquel Milei de la ilusión, ¿no? Aquella primera ilusión que incluso compartieron casi todos los argentinos en el primer semestre del 2024, que hablábamos recién. Empiezan a chocar con la realidad y se empieza a desgastar esa ilusión, pero todavía él mantiene a medias su promesa de la inflación. En Argentina, como los salarios no suben y como el consumo está por el piso, las cosas aumentan menos. Sin embargo, cada vez podemos comprar menos cosas con nuestros salarios, uno de los salarios más bajos de la región, y tenemos un grave problema de desempleo. Entonces, la gran dicotomía con Milei hoy, esto decía si vale la pena el sacrificio o no, bueno, creo que los argentinos lo van a terminar de definir en la disyuntiva entre sí. En su momento, el año pasado, mega escándalos de corrupción y Milei ganando la elección muy cómodamente, la elección legislativa, apoyado por los electores en Argentina. En aquel momento dijimos, bueno, la inflación le ganó a la corrupción. El escándalo de corrupción fue muy grande, pero el argentino prioriza un poco de estabilidad política, no generar esta locura de que parece que vamos a cambiar de vuelta de ideología para gobernar. Y por otro lado, mantiene la inflación. Nosotros
apoyamos acá, seguimos bancando. Muy cuestionado en cuanto a corrupción. Ahora, la gran pregunta es si hacia la elección del año que viene, inflación le gana a desempleo. Porque ahí vamos a verlo. No sé si el argentino va a redoblar su apuesta con Milei. Si inflación ya no alcanza, hoy por hoy, ya no alcanza como una de las demandas, ya no satisface las necesidades ni de los electores de Milei ni de los opositores de Milei, sino que esta caída del consumo y este desgaste que se siente en la calle, no sé, como que quizás, no quiero pecar de subjetividades, pero sí se siente como un malestar que nunca, eso es muy interesante, en Argentina nunca llega a ser un malestar compartido. Tenemos algunas manifestaciones en defensa de la universidad pública o de la salud, pero vos hablas con cada individuo y te dice que está mal, que está endeudado, que está preocupado, que tiene 3 trabajos, que tarda 2 horas para llegar a la casa, pero no genera un malestar colectivo. Creo que eso lo que lo salva a Milei es esto, la elección pendular que está muy inclinada al castigo. Votamos a Milei porque estamos castigando a los que nos decepcionaron previamente, en particular un voto castigo al peronismo muy grande, pero esto lo puede jugar en contra el año que viene. Y quizás él, que es tan polarizado y en una estructura tan polarizante como es hoy la política argentina, el voto castigo y pendular lo puede atacar a él. Y el mismo votante que en 2023 lo votó convencido 3 veces puede votar, no sé, al peronismo de vuelta, puede ser, castigando un poco a Milei, que polarizó tanto la discusión que el voto castigo va directamente como respuesta o crítica a Milei hacia lo que él más se opone. Y eso ya ha pasado en Argentina. Entonces, hasta ahí creo que está el límite del sacrificio en Argentina, no sé. Vamos a ver. Quizá no, quizá reelige porque inflación le gana todo. No lo sabemos. Falta. Sí, total, porque pues de alguna otra manera ha podido mantener, entre comillas, pues esta promesa, ¿no? Del tema de la inflación. Y lo que tú dices, hay algo que me hace un poquito de ruido, Antonella, y es el tema de que en Argentina ustedes también no piensan más individual también y no en ese colectivo. ¿Por qué? ¿Por qué desconectarse de esa manera, pues, de que los cambios realmente se generan a nivel colectivo y demás? ¿Por qué tanta esa individualidad? Creo que, bueno, en Argentina tenemos como una trayectoria de movimientos colectivos grandes, masivos. El último más importante creo que fue el movimiento feminista de Argentina, que logró varias reivindicaciones en pocos años. Eso generó de alguna manera un efecto rebote, que creo que también es algo que se analiza a nivel global y se generó como una contrarrespuesta de alguna manera al movimiento feminista, lo cual terminó impidiendo como una alianza entre determinados sectores, inclusive cuando la necesitábamos, cuando para ganarle a la derecha de Milei teníamos que, no sé, feministas y personas y católicos peronistas, teníamos que ir todos juntos. Bueno, fue muy difícil la construcción de esa unidad, como bien decís vos. Creo que no ayudó la pandemia. Yo creo que la pandemia fue un hecho estructurante de época. En Argentina particularmente creo que incluso se le baja un poco el precio todavía a lo importante que fue y a cómo la realidad de hoy responde a lo que fue sucediendo en aquel momento. En pandemia se potenció a 1000 esta individualidad. Había 2 tipos de argentinos, de alguna manera, que eran los que eran esenciales y podían circular, y los que no eran esenciales. Y la esencialidad también se juzgaba mucho por lo moral. Entonces quizás un periodista era esencial, pero llegó un punto en el que las personas que tenían un comercio se fundieron porque no se podía salir a la calle, ¿no? Y eso lo hizo un gobierno que se supone que era progresista, el gobierno peronista. Entonces, esa ruptura entre los esenciales y los no esenciales, entre los estatales que seguían recibiendo sus sueldos y la gente que no podía trabajar y no podía generar sus ingresos, generó como una oda al emprendedor, ¿no? Y el emprendedor como individuo que se la gana, que se la rebusca, que busca salir adelante, versus el trabajador. Quedó muy demonizado de la experiencia, de la última experiencia peronista en particular, fueron fomentando al emprendedor como la nueva gran figura de política argentinizador, con sus reivindicaciones, con sus sindicatos. Y creo que esa mirada sobre el trabajo
fomentó muchísimo este proceso de individualización que tiene la Argentina, que igual le voy a dar un punto a favor. Todavía mantenemos un poco esa dinámica de que cada tanto demostramos que hay cosas que todavía nos unen. Creo que estamos en búsqueda de nuestro nuevo ser nacional, qué cosas construyen al ser argentino, como individuo, pero también como individuo colectivo, y estamos redefiniendo eso. Creo que lo estamos tratando de reentender, así que es un desafío, pero sí, la verdad que estamos, creo que todos, como atravesando esta era de la individualidad. Y bueno, es el emprendedor acá en Argentina como el gran representante de esa individualidad, ¿viste? Yo lo hago solo, yo con el fruto de mi esfuerzo me gané esta casa. Bueno, el influencer fomenta mucho también esa dinámica en contra de todos estos valores colectivos que vos decís y que facilitarían mucho más la resistencia, por ejemplo, a Milei. ¿Qué implicaciones y qué otras consecuencias ha tenido pues esas reducciones importantes que ha hecho Milei en el gobierno? Bueno, lo que pasó con esto fue, por ejemplo, el gobierno de Menem había generado otro tipo de recortes que habían sido las privatizaciones, donde directamente se pasaron a venta las grandes empresas estatales argentinas, de teléfono, de agua, de gas. Se fue un movimiento que duró algunos años y que transformó muchísimo la matriz social de Argentina, la matriz productiva, la matriz económica, donde perdió muchísima soberanía y además también perdió algunos de esos actores que lo volvían competitivo cuando el Estado interventor aún era algo importante y competía con sus propias empresas para poder generar, bueno, los valores del Estado interventor. Entonces, eso fue durante el menemismo y estuvo muy marcado. En cambio, en estos años de Milei, lo que hubo fue como un desguace mucho más, una implosión mucho más pequeña. El gran ejecutor del ajuste de Milei es Federico Sturzenegger, que es un actor de la política argentina de larga data, ha participado en otros gobiernos, ha empeorado la Argentina en otras décadas y sin embargo siempre vuelve. No entendemos cómo, pero siempre vuelve y siempre decimos que esta es la última vez y siempre vuelve. Y hoy es como un asesor de Milei, no llega a ocupar ningún lugar en el gabinete, pero creo que ahora está como de modernización. Bueno, él es el ejecutor de los recortes. Es una persona que considera que las desregulaciones y que el Estado, cuanto más chico es, más permite el crecimiento del emprendedor, ¿no? Como del argentino, que es el nuevo argentino, que es el argentino emprendedor, el argentino que se la gana solo. A través de él se llevaron a cabo muchas desregulaciones muy pequeñas, esas que pasan por boletín oficial, entonces no llegas a ser no es como las viejas privatizaciones de Menem que salían en los diarios. Esto es todos los días se cerró. Un ejemplo muy concreto de cómo se impactan estos ajustes. Se cerró el Servicio Meteorológico Nacional. Listo. Argentina vació su servicio meteorológico nacional. Y eso trae todos los días pequeñas implicancias en determinadas áreas, en áreas de la ciencia, en áreas del agro. Argentina hoy no puede confiar en su propio servicio meteorológico. Por ejemplo, desregulaciones en alimentos, desregulaciones para vender vacas y para vender ovejas con determinadas vacunas, ANMAT desregulado, desregulación para ingreso de medicinas, todas pequeñas cosas que van generando un desgaste en la vida cotidiana, digamos. No pudo Milei hacer grandes desguaces macro. Todas las empresas argentinas están en venta, pero nadie se las quiere comprar. Entonces, lo que sí hubo esta desregulación como más interna, ¿viste? Como como desmenuzar el estado de bienestar en lo poco que iba quedando. No tanto como en aquel momento estas grandes ventas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. O sea, de a Sí. poquito Y en cosas pequeñas. Y que Como uno que en creía que pequeños son detalles. imperceptibles, pero realmente impactan en la vida cotidiana, lo que tú nos comentas. Exactamente. Desregulaciones que tanto para ingresar cosas como para que las cosas se vendan afuera o generar este tipo de conflictos. Esa es como la gran desregulación del gobierno de Milei. Es un desmantelamiento, como dejando todo abandonado y ellos aplican una lógica de qué me sirve esto, ¿viste? Como dame un beneficio en concreto cuando el Estado en general, si es exitoso, se va componiendo de muchas ramas, ¿no? Que se van, no sé, entrelazando y van construyendo un bienestar. Él no, corta. ¿Cómo tú crees que en medio de todo, pues esto que nos comentas y demás, realmente Milei puede ser reelegido?
vos sabés que sí, vos sabés que sí, porque esa también es la gran pregunta, ¿no? Como ya sabemos todo de las nuevas derechas, ¿no? Sabemos algunas cosas de las nuevas derechas. Tenemos a Milei, tenemos a Bukele, bueno, la Colombia está trayendo su propio personaje, tenemos acá a Cast también, bueno, una derecha más tradicional quizá, pero tenemos nuestros nuevos paquetes de derecha, y la pregunta es qué está pasando con la, vamos a decirle la izquierda, pero en realidad como con el sector más nacional, popular, progresista en Argentina, en las regiones, ¿qué está pasando con eso? Que creo que se puede analizar a nivel regional y explica esto de por qué Milei puede reelegir a nivel local, que es que están, primero, muy desgastadas. Post pandemia, las que gobernaban post pandemia quedaron súper desgastadas. Todos los gobiernos que gobernaron en la pandemia igual quedaron como muy críticos y hubo cambios en general. Los países cambiaron sus gobiernos. Después hubo una ruptura en Argentina en particular, pero creo que se puede llevar a lo regional, con los sectores populares muy grandes del peronismo acá en Argentina, la izquierda es minoritaria en Argentina porque, bueno, tiene al peronismo como su gran expresión propia de participación colectiva en el Estado, no sé. Que quizás la izquierda puede cambiar, puede crecer ahora que tenemos otras visiones del Estado, no lo sé, pero sí una ruptura con los sectores populares que al no tener ya caja para la redistribución, ¿no? Que es como el corazón de los gobiernos benefactores, de los gobiernos keynesianos, por decirlo así, sin caja para la redistribución se quedaban como medio desconectados, y también, no sé si pasará en Colombia, pero por lo menos en Argentina, la izquierda tiene como, se aleja mucho de demandas que terminan siendo de las masas, como por ejemplo seguridad, orden, cosas que como que quedan de lado porque son incómodas de discutir a veces para los partidos de izquierda o para el peronismo, entonces, y que son demandas de las masas y hoy son vistas como de derecha, ¿no? La derecha parece más cercana a las voluntades de las masas, por lo menos en Argentina. Y eso puede hacer también que Milei termine reeligiendo. El peronismo además está atravesando, obviamente, después de semejante derrota, o sea, el partido del orden, como le decimos al peronismo en Argentina, perdió por 2 millones de votos en el balotaje. El anterior balotaje, en 2015, el candidato del peronismo había perdido contra la derecha tradicional de Macri por 250.000 votos. O sea, vos imaginate todo el traspaso, toda la transformación de la ideología en Argentina, de la política en Argentina, la política electoral, que se dio en tan pocos años para que el peronismo pierda tantos votos, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que esté fragmentado, que esté buscando una nueva representación. Cristina, que es la presidenta del Partido Justicialista en Argentina, está presa por una causa bastante trucha y está ahí como esa idea de si hay que presentar un candidato, hay que presentar un candidato. Está en juego el liderazgo post-Cristina mientras Cristina está presa. Entonces, mientras el peronismo está en todo esto que es necesario para su reconstrucción, si quiere sobrevivir, ¿no? Para pasar a ser un partido del siglo XXII, en algún momento tiene que suceder, está en el proceso de transformación, que puede beneficiarlo a Milei. Lo que también puede pasar es que crezcan otros actores de las derechas, de la derecha tradicional. El PRO está muy emocionado con la idea de volver a gobernar la derecha tradicional de Argentina, de que Argentina pueda, después de la expresión de Milei, de este desguace, y de esta... Milei tiene una manera de comunicarse que es muy desenfrenada, ¿no? Y que te lleva a un ritmo muy alto, como de saturación, que puede tener un desgaste. Argentina tiene un desgaste físico muy grande, además estamos todos trabajando mucho, tenemos muchos trabajos, no estábamos acostumbrados a tener 3 o 4 trabajos para sobrevivir, hoy estamos en esa, entonces puede ser que se pueda buscar una alternativa más calma o más tradicional, pero no necesariamente peronista. Puede volver a la derecha, puede haber una derecha, alguna persona del seno del gobierno de Milei, y que lo que se rechace sea a Milei y a su hermana, que es como su gran líder, el jefe, como le dice él, que son como esa imagen. Puede pasar por ahí. No veo, creo que en esta fragmentación del peronismo puede ganar Milei. Dicen de algunas maneras, no, tener 4 trabajos no es algo positivo, Gandalfo. Sí, total. Y en eso estamos los argentinos preguntándonos, como bien decía Su, ¿por qué si tenemos 4 trabajos estamos sosteniendo esto? Entonces creo que se responde por estas cosas que venimos hablando, que son un poco más profundas o que vienen incluso de antes y que pueden hacer que Milei reelija, porque no saldamos ninguna de esas cuestiones que nos trajeron a Milei y de las que hablábamos al principio. Estamos medio en foja cero. El peronismo, no sé si la izquierda en Colombia será igual, pero
tiene que empezar a dar, no sé, a mostrar capacidad de gestión, ¿viste? Y menos promesas de idealización. Tiene que poder demostrar que tiene un plan de gobierno, que puede hablar de los temas que históricamente le incomodaron, como en Argentina la inflación. El peronismo tiene un problema para hablar de inflación, entonces cualquier candidato que tenga alternativas para eso le está jugando a favor. Pero bueno, nunca se sabe. Esta pendularización del voto puede ayudar a que de vuelta haya un presidente que sea opuesto a Milei o que se oponga abiertamente a Milei. Todo puede pasar en cualquier momento. Sí, total, están bastante en un limbo, ¿sabes? Entonces siento que eso pues lleva a muchas consecuencias y a muchas decisiones de pronto apresuradas y a veces que no se tienen en cuenta también pues lo que están viviendo y demás. Y lo que decimos, el tema de la individualidad y no haber de pronto una fuerza colectiva fuerte en el país también puede estar retrocediendo o tapando muchas cosas por resolver y demás. Y de paso, pues se suma todo este tema de tener cuatro trabajos, no poder pagar las deudas, que ya el dinero no alcance, ¿sí? Entonces es muy complicado también uno organizarse colectivamente cuando tiene todas esas consecuencias y todas esas implicaciones, ¿no? Sí, sí, eso y que además hubo un marcado giro de la juventud, de los sub-25 hacia las ideas de Milei, entonces también es a veces ese músculo el que tiene a veces la rebeldía, ¿viste? O ser, no sé, cuando marchábamos en contra de Macri en 2015 yo tenía 20 años, hoy tengo 32 y es muy difícil, es un gran debate en Argentina cómo hacemos los que nos oponemos a Milei o los que nos oponemos a sus políticas, cómo hacemos para reorganizar una bronca, ¿viste? O proponer algo diferente, quién nos representa. Recién leía por ahí que la izquierda en Argentina tiene que superar al peronismo. Está ese debate constantemente, hoy dicen que la izquierda más tradicional tendría unos 10 puntos a nivel nacional, lo cual es mucho para Argentina, pero a la vez es inevitable pensar que con un sistema electoral como el de Argentina, 10 puntos de la izquierda más un candidato peronista debilitado pueden llegar a generar que Milei sea presidente en primera vuelta, porque necesita solamente una distancia de votos que está, cuanto más polarizado está, pero a la vez más desgastado está Milei, más chances tiene de ser el único que como oficialista tenga no sé, como un grupo, un núcleo de votos que lo sostengan en octubre, mientras el resto de las opciones están todavía disputándose o liderazgos o reestructurándose, y creo que eso lo puede beneficiar. En esta elección en particular, ser el oficialismo lo puede llegar a beneficiar, pero está muy caldeada la situación en Argentina, el malestar es grande, es indiscutido, encima, bueno, estas causas de corrupción que no paran de salir, muchas. Él no prometió, no cumplió sus promesas de campaña, se llenó de casta su gobierno, muchos de los ministros que él tiene formaban parte de otros gobiernos, tanto del peronismo como del PRO, en particular con el PRO, que en un momento como que se fundieron, ahora se están separando. Entonces él como que de alguna manera se volvió la casta y quizás esa promesa rota no se la perdona el electorado en las nacionales. La verdad es que el que te diga que sabe lo que va a pasar te miente, y el que adivine le va a ir bien los siguientes 4 años, ahora que está en juego mucho la legitimidad por lo que uno adivina, creo que le va a ir bien, pero si te dice que sabe te miente. No, durísimo, durísimo porque es estar caminando. Nosotros también estamos atravesando un periodo muy duro de incertidumbre. Ya ahorita este amigo, pues por fin vamos a salir de ello, pero han sido semanas muy duras, muy No, duras. no, yo estuve ahí. Sobre todo esta segunda vuelta ha sido durísima, durísima. Sí, 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 fue así. Nosotros en agosto, cuando él gana las PASO, fue una sorpresa porque hizo 30 puntos. En la elección de PASO él iba como candidato único de su partido, pero las PASO se presentan todos. Fue un batacazo, desordenó muchísimo la política en esos meses hasta las generales. Después el candidato del peronismo hizo una muy buena elección, quedó a 3 puntos en las generales, a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Esta fragmentación en otros partidos, como esta no unificación, no lo benefició. Y fuimos al balotaje, donde el peronismo no tiene suerte, o sea, hay una fuerza mayoritariamente opositora al peronismo hoy en Argentina, entonces cuando hay un plebiscito de dos, en general no tiene suerte. Contundente, hay que también decir que
el candidato era Sergio Massa, que en ese momento era el ministro de Economía del peronismo, un ministro de Economía hiperinflacionario. Ellos discuten que no llegaron a la hiperinflación, pero la rozamos. Se vivían momentos muy histéricos en aquel momento del 2023. Así que puedo entender lo que estás sintiendo. Justo hoy pensaba en ese domingo electoral del balotaje. Yo había ido a fiscalizar en una escuela y uno en general puede, con el poroteo de las escuelas, tenés una tendencia, ¿viste? Como que vas hablando con compañeros de otras escuelas, las tendencias en regiones se van asentando. Y ese día, a las 6 de la tarde, cuando cerró la votación, no sé, fueron 35 minutos para que entre todas las personas que estábamos en escuelas haciendo poroteo, empezara a llegar la idea de que no estábamos llegando, que cada un voto del peronismo prácticamente había 3 de Milei. Fue muy chocante para todos los que estábamos ahí poniéndole el cuerpo a la política. Fue muy chocante Milei porque venía de toda otra estructura. Él tenía una audiencia y la convirtió en votos. Eso no nos había pasado nunca en Argentina. No sé cuándo, no, entiendo que en Colombia él está buscando lo mismo, pero por lo menos en Argentina creíamos que la audiencia era audiencia y los votos eran votos. Milei nos vino a demostrar lo contrario. Y en eso estamos tratando de entenderlo, a opositores siempre, pero tratando de entender cuál es ese fenómeno que a las masas las encandila, o por lo menos las convence, o qué es lo que nosotros no estamos haciendo para convencer. Así que el domingo voy a estar pensando en vos. Quizás se da otro el resultado, el de acá a las 7 de la tarde ya habían anunciado que Milei era presidente de Argentina. Fue así, fue contundente el apoyo de Argentina a ese cambio. Veremos cómo se da en Colombia. Sí, total. No, nosotros también ya el mismo domingo, yo creo que 6 7 de la noche ya sabemos quién es el presidente de Colombia. La verdad también tenemos pues en ese caso un conteo muy importante y muy efectivo para pues dar esos resultados. Entonces yo creo que también ya el domingo ya sabe Colombia y sabe el mundo entero quién va a ser nuestro presidente. Anto, ¿tú qué opinas o qué tienes para decirnos a nosotros como colombianos frente a estas elecciones presidenciales, teniendo en cuenta pues lo que ustedes están viviendo como argentinos? Buena pregunta. Y yo creo que si pudiera darle un consejo, no sé si a Colombia, quizás a la Argentina del pasado, si pudiera volver al pasado y decir cómo llegamos hasta acá, tratar de entender que, aunque suene duro, el pueblo nunca se equivoca. En general, no sé, a ver cómo no quiero decirlo sin que suene mal, pero las elecciones, la democracia, a veces resulta incómoda. En Argentina estamos tratando de procesar todavía que la gente que creíamos representar vota lo opuesto a nuestros valores, los que somos, por ejemplo, peronistas. Yo me identifico con el peronismo. Todavía estamos tratando de procesar por qué el pueblo que deseamos representar elige valores opuestos a los nuestros. Estamos tratando de entender eso. Creo que si pudiera darle un consejo a otra población que está atravesando lo mismo, sería tratar de ser un poco más abiertos a entender qué está pasando con la gente, qué es lo que elige, por qué elige lo que elige como vecino, como comunidad, no solamente como elector, porque bueno, en Argentina pasa mucho esto de 3 veces fuimos a votar, ¿viste? O como mucho desprecio por el votante de Milei, quizás imaginando en la cabeza un prototipo o un votante de Milei en particular que te cae mal, cuando en realidad, repito, 3 millones de argentinos eligieron a Milei por sobre la opción del peronismo. Entonces creo que cuando es tan grande y tan abrupta la transformación, pensarlo solo por buenos o malos es un error para poder entender lo que está pasando, ¿viste? No pensarlo en términos de enemigos con los compañeros o con los compatriotas, ¿no? La política es otra cosa, manifestarse en contra de los valores que creemos que no nos benefician, pero con los compatriotas tratar de entender cuáles son esas transformaciones que hacen que votemos lo que votemos, que hacen que cuando vayamos al cuarto oscuro votemos una cosa y quizás estuvimos hablando de otra. Tratar de abrir el juego para volver a hablar de política, no tanto partidaria. Creo que la polarización nos está afectando mucho. Creo que, de vuelta, no se volvió la región de derecha. De hecho, si vos lo pensás, si bien hay hoy creo que más países que tienen presidentes de derecha, no quiero decir, pero creo que estaban como en 8 o 9,
el 60% de la población de la región es gobernada por la izquierda, porque hasta hoy, hasta el domingo, Colombia, México y Brasil tienen gobiernos de centro izquierda. Entonces, si bien la derecha en la región puede llegar a estar gobernando más países, la izquierda está gobernando más gente, sigue gobernando más gente. Entonces como que creo que romper con esa dicotomía de enemigos, de entender que hay transformaciones que nos están sobrepasando y que es muy importante que entre compatriotas no fomentemos más esa polarización que está desgastando nuestros sistemas electorales, que está desgastando nuestras democracias y que le abre el juego a otros actores que vienen fuerte, no sé, los tecnocapos estos que vienen con todo a decir, no, la democracia no sirve, y nosotros estamos cada vez más cansados porque somos víctimas de esta polarización, que si bien los principales intereses, los que tienen los principales intereses en polarizar son los de arriba, nosotros lo seguimos fomentando, seguimos viviendo en sociedades completamente polarizadas. Es difícil entender por qué el otro vota lo que vota, lo sé, me pasa, me da bronca también a veces, pero también intento ponerme del lado del otro que trata de entender qué es lo que voto yo, y creo que si alguna vez podemos romper con esa polarización como poblaciones, no sé si vamos a saldar esto, pero por lo menos vamos a dejar de estar tan, no sé, psiquiátricos. No podemos pasar de un gobierno de centro izquierda a un gobierno de extrema derecha cada 5 años como nos está pasando a todos. Creo que la polarización es el gran debate, y si pudiera solo aconsejar algo es eso. Y después, aunque sean 2, aunque sean 10, no perder la esperanza por la grupalidad. O sea, tenemos que tratar de seguir construyendo la resistencia, no solo en las redes, tratar de salir de eso, tratar de salir de sentir que porque estamos poniendo una historia estamos, no sé, oponiéndonos a algo, y tratar de ser más partícipes de la transformación, no desde la violencia, pero sí desde plantar lo que opinamos, y también ser abiertos a formar grupo con otros que crean lo mismo, ¿no? Tratar de ser fuertes ahí. En Argentina seguimos llenando las plazas en defensa de la educación pública. De nuevo, nos cuesta encontrar puntos colectivos más macro, pero a través de las demandas todavía encontramos algunos puntos de referencia. Será el desafío de las izquierdas poder agrupar otras, ¿no? Y que no sean solamente la educación pública, sino poder hablar de seguridad, etcétera. Pero principalmente eso, si gana la extrema derecha en Colombia, se van a dar estas discusiones sobre quién votó esto, porque sos idiota, porque hiciste aquello. Se individualiza la discusión cuando evidentemente son cosas más macro las que están pasando, y creo que ese es el gran desafío en Argentina y en Colombia. Ver por qué votamos como votamos, por qué nos estamos sometiendo a esta polarización tan extrema, por qué nos someten a ella. Tratar de discutir eso sería interesante para poder, no sé, capaz que en algún momento sortearlo. Sí, total, súper de acuerdo. Y yo también quiero unirme al llamado de la colectividad. Yo entiendo que es algo que no solo pasa acá en Latinoamérica, sino que es algo que atraviesa el mundo, y es el tema de que nos quieren individualizar al extremo, pensar únicamente en nosotros, en nuestro beneficio, en no importa pensar por encima de quién sea, de cómo sea, con tal de lograr mis propósitos personales. Entonces, también esto es un llamado a que reflexionemos. Solo me queda agradecerte, Antonella, realmente este ha sido No, un gracias a espacio vos. súper fructífero, súper agradable, y no hay nada definitivamente como la experiencia de vivir todos estos temas, todo esto que está aconteciendo últimamente en Latinoamérica y en el mundo entero. Y pues nada, no, ya se nos acabó el tiempo. Gracias a vos, y nada, simplemente pensar esto. Estamos atravesando cambios, los países, las regiones, el mundo. Es angustiante, todos lo vivimos con mucha angustia, con mucha incertidumbre. Creo que está bueno tener estos espacios, así que te agradezco a vos también. Y bueno, en Argentina todavía estamos viendo, es el gran debate, cuáles son nuestras demandas, cuál es el ser nacional, cuál es, qué compone a nuestro pueblo, cómo se compone nuestra clase trabajadora. Hay un montón de cosas en discusión, y creo que está bueno tener estos espacios para ver que también hay cosas que, si podemos analizarlas de manera regional o coyuntural, vamos a tener respuestas, quizás anticiparnos si tenemos suerte alguna vez y si Dios quiere. Así que Sí, gracias por total, total. Y también el hecho de sentirnos acompañados, de sentir de que no estamos solos en esto, batallándolo.
que estamos ahí pues con las mismas, de pronto incluso con las mismas necesidades, con las mismas problemáticas, y que el hecho de que seamos de otros países seguimos siendo de la misma región, seguimos pues siendo parte de esa gran masa. Entonces, mil Exactamente. gracias, Antonella. Espero pues que con estos espacios que ya culminamos, la gente pueda elegir en serio a conciencia y podamos darle frente a lo que se venga para Colombia, que ojalá sea lo mejor. Que Mil ojalá sea lo mejor. gracias, invitadísima acá a Gracias. Colombia, invitadísima acá a Me Santander. encantaría, sí. Cuando vaya Y, te escribo, te voy a mandar un sí, mensaje. por favor. Y pues nada, muchas gracias, mucha suerte Gracias a vos. y un abrazo gigante para soportar todo lo que se venga en Argentina también. Gracias. Suerte.